Prueba de ADN. Resuelve el enigma de la Virgen María que lloraba sangre. En un giro sorprendente, una prueba de ADN realizada por la Universidad de Roma Tor Vergata confirmó que la sangre encontrada en la estatua de la Virgen María, ubicada en la pequeña localidad de Treviñano, Italia, pertenece a la propia Gisela Cardia, la mujer que se autodenomina vidente y dueña de la imagen. Este resultado no solo arroja dudas sobre la autenticidad del fenómeno, sino que también desencadenó una serie de procesos judiciales por fraude y enriquecimiento ilícito contra Cardia. El fenómeno de las lágrimas de sangre. Desde 2016, Treviñano se convirtió en un punto de peregrinación para miles de fieles atraídos por las afirmaciones de Gisela Cardia, quien relataba apariciones de María y Jesús. Durante estas apariciones, Cardia afirmaba que la estatua lloraba lágrimas de sangre, un evento que describía como un fenómeno sobrenatural. Las reuniones de oración, frecuentemente acompañadas de celebraciones públicas, se convirtieron en una práctica común, solidificando la devoción en torno a la imagen. Sin embargo, la Iglesia Católica comenzó a ver la situación con creciente preocupación. En marzo de 2024, tras una investigación minuciosa, el obispo responsable de la región decidió prohibir cualquier evento religioso público o privado en el lugar de las supuestas apariciones. Esta decisión incluyó la suspensión de misas, reuniones de oración y peregrinaciones, reconociendo que el culto se había vuelto excesivo y potencialmente engañoso. Resultados de la prueba de ADN. La prueba de ADN, dirigida por un equipo liderado por el genetista forense Emiliano Giardina, reveló que el líquido rojo encontrado en la estatua es de origen humano, descartando teorías anteriores que sugerían que podría ser sangre de cerdo o una mezcla de tinta. Los resultados oficiales fueron entregados a las autoridades el 28 de febrero de 2024, confirmando la conexión genética entre la sangre y Gisela Cardia. La defensa de Cardia, representada por la abogada Solange Marchignoli, argumenta que el ADN encontrado podría ser un perfil mixto, ya que su cliente frecuentemente tocaba y manipulaba la estatua. Marchignoli pide cautela antes de sacar conclusiones definitivas, destacando que la complejidad del caso exige un análisis más profundo. Investigación judicial y repercusiones. El resultado de la prueba de ADN generó una ola de indignación entre los peregrinos y fieles que habían contribuido financieramente a las actividades de Cardia. Muchos comenzaron a demandarla, alegando fraude y exigiendo la devolución de las donaciones realizadas a lo largo de los años. La situación se agravó a medida que más información sobre las finanzas de Cardia salió a la luz, lo que llevó a una investigación fiscal más amplia. La acusación de enriquecimiento ilícito es una de las principales preocupaciones, con informes de que los fondos recaudados durante los eventos de peregrinación se utilizaban para fines personales en lugar de destinarse a causas religiosas o comunitarias. Esto planteó cuestiones éticas sobre la responsabilidad de los líderes religiosos y la manipulación de la fe para obtener ganancias financieras. Reacciones de la comunidad y de la Iglesia. La comunidad de Treviñano, antes unida en torno al culto a la Virgen María, ahora se encuentra dividida. Mientras algunos aún defienden la autenticidad de las apariciones y continúan creyendo en el mensaje de Cardia, otros se sienten traicionados y engañados. La prohibición de las actividades religiosas por parte de la Iglesia Católica también tuvo un impacto significativo, llevando a muchos a cuestionar la legitimidad de las experiencias espirituales que vivieron. La posición del Vaticano, que declaró que el fenómeno de las lágrimas de sangre no es un milagro, refleja una creciente preocupación por la integridad de la fe y la protección de los fieles contra posibles fraudes. La declaración oficial de la Iglesia enfatiza la necesidad de discernimiento y responsabilidad en relación con fenómenos que pueden ser explotados para fines personales. Aspectos históricos de las apariciones religiosas. Para entender el fenómeno de las lágrimas de sangre en Treviñano, es importante considerar el contexto histórico de las apariciones religiosas. A lo largo de la historia se han documentado muchos eventos similares, como las apariciones de Fátima en 1917 y las visiones de Lourdes en 1858. Estos eventos a menudo atraen la atención de los fieles y son considerados como señales divinas. La Iglesia Católica tiene un proceso riguroso para investigar y validar apariciones. Muchas veces, estos eventos son analizados por teólogos y expertos en ciencias religiosas antes de ser aceptados oficialmente. El caso de Treviñano, sin embargo, destaca la tensión entre la fe y la necesidad de evidencia concreta, especialmente cuando están en juego cuestiones financieras. La psicología de la fe y la necesidad de milagros. La creencia en milagros y apariciones está profundamente arraigada en la psicología humana.
En tiempos de crisis, las personas a menudo buscan consuelo en fenómenos sobrenaturales. La fe puede servir como un mecanismo de afrontamiento, proporcionando esperanza y un sentido de control en situaciones de incertidumbre. Estudios psicológicos indican que la necesidad de creer en milagros puede verse exacerbada por factores como el estrés, la pérdida y la desesperación. Cuando las personas enfrentan dificultades emocionales o financieras, la búsqueda de respuestas divinas puede intensificarse. El fenómeno de las lágrimas de sangre en Treviñano puede verse como una manifestación de esta necesidad humana de encontrar sentido y consuelo en medio del caos. El papel de los medios y la tecnología en la difusión de fenómenos religiosos. Con el advenimiento de las redes sociales y la tecnología, la difusión de fenómenos religiosos se ha vuelto más rápida y amplia. El caso de Treviñano ganó notoriedad a través de videos y publicaciones en plataformas como Facebook e Instagram, donde los fieles compartían sus experiencias y testimonios. Los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en la formación de la opinión pública sobre estos eventos. Los reportajes sensacionalistas pueden amplificar la percepción de un milagro, mientras que las investigaciones periodísticas más rigurosas pueden exponer fraudes. La cobertura de los medios puede influir en la forma en que los fieles perciben la autenticidad de un fenómeno, moldeando sus creencias y prácticas. Implicaciones para la comunidad y la Iglesia. Las repercusiones del caso de Treviñano van más allá de la figura de Gisela Cardia. La comunidad local enfrenta un dilema moral y espiritual, con fieles divididos entre la creencia en las apariciones y la desilusión ante las revelaciones. La prohibición de las actividades religiosas por parte de la Iglesia Católica también plantea cuestiones sobre la libertad religiosa y la autoridad eclesiástica. La Iglesia, por su parte, debe lidiar con la responsabilidad de proteger a sus miembros de posibles fraudes, al mismo tiempo que respeta la fe y la devoción genuina. El desafío es encontrar un equilibrio entre la creencia y la necesidad de evidencia, especialmente en un mundo donde la desinformación puede propagarse rápidamente. Reflexiones finales. ¿Qué podemos aprender? El caso de las lágrimas de sangre de la Virgen María en Treviñano sirve como una advertencia sobre los peligros de la manipulación de la fe y la explotación de las creencias religiosas. A medida que avanza la investigación y surgen más detalles, la comunidad y la Iglesia enfrentan el desafío de restaurar la confianza y la integridad en sus prácticas. La búsqueda de respuestas continúa, y la línea entre fe y fraude sigue siendo delgada. Es fundamental que los fieles se mantengan informados y críticos en relación con los fenómenos que rodean sus creencias. La fe debe ser un camino de esperanza y verdad, no una herramienta de manipulación. Además, la historia de Treviñano destaca la necesidad de un diálogo abierto y honesto sobre la fe, la espiritualidad y la responsabilidad. En última instancia, la verdadera esencia de la fe reside en la búsqueda de una relación auténtica con lo divino, que no debe ser oscurecida por intereses personales o comerciales. El caso de las lágrimas de sangre de la Virgen María en Treviñano sigue generando debates acalorados y reflexiones profundas sobre la naturaleza de la fe, la credibilidad de los fenómenos religiosos y la responsabilidad de los líderes espirituales. Para ampliar el texto, podemos explorar diversos aspectos relacionados con el caso, incluyendo análisis científicos, contextos históricos, implicaciones sociales y psicológicas, además de consideraciones éticas y teológicas. La ciencia y la fe. Un diálogo complejo. La confirmación de la prueba de ADN puso de manifiesto la compleja relación entre la ciencia y la fe. Mientras que la ciencia busca evidencia empírica y explicaciones racionales, la fe a menudo trasciende la lógica, basándose en experiencias personales y espirituales. El caso de Treviñano ilustra cómo estas dos perspectivas pueden entrar en conflicto, especialmente cuando fenómenos supuestamente sobrenaturales son sometidos a análisis científicos. El equipo del genetista forense Emiliano Giardina utilizó técnicas avanzadas de secuenciación genética para determinar el origen de la sangre encontrada en la estatua. La confirmación de que el material biológico pertenecía a Gisela Cardia planteó preguntas sobre la posibilidad de manipulación intencional. Sin embargo, la defensa de Cardia argumenta que la presencia de su ADN podría explicarse por el contacto frecuente con la estatua, sugiriendo que el caso no es tan simple como parece. Este escenario nos lleva a reflexionar sobre los límites de la ciencia en la investigación de fenómenos religiosos. Aunque la ciencia puede proporcionar respuestas concretas, no siempre es capaz de capturar la complejidad de las experiencias espirituales. La fe, por su naturaleza, a menudo resiste explicaciones puramente materiales, lo que puede generar tensiones entre creyentes y escépticos. Contexto histórico.
Apariciones y milagros a lo largo de los siglos. El fenómeno de las lágrimas de sangre en Treviñano no es un caso aislado en la historia de la Iglesia Católica. A lo largo de los siglos se han reportado innumerables apariciones y milagros, algunos de los cuales han sido oficialmente reconocidos por la Iglesia, mientras que otros han sido descartados como fraudes o interpretaciones equivocadas. Un ejemplo notable es el de las apariciones de Fátima en 1917, cuando 3 niños portugueses afirmaron haber visto a la Virgen María. El evento atrajo a miles de peregrinos y, tras una investigación rigurosa, fue reconocido por la Iglesia como auténtico. Otro caso famoso es el de Lourdes, en Francia, donde una joven llamada Bernadette Soubirous afirmó haber tenido visiones de la Virgen María en 1858. El lugar se convirtió en un importante centro de peregrinación, conocido por supuestas curaciones milagrosas. Estos ejemplos históricos destacan la importancia de un proceso cuidadoso de investigación y discernimiento por parte de la Iglesia. El caso de Treviñano, sin embargo, ilustra cómo la falta de transparencia y la presencia de intereses financieros pueden socavar la credibilidad de los fenómenos religiosos. La psicología de la creencia. ¿Por qué las personas creen en milagros? La creencia en milagros y apariciones es un fenómeno complejo que involucra factores psicológicos, sociales y culturales. Estudios psicológicos sugieren que la necesidad de creer en milagros puede ser impulsada por una variedad de motivos, incluyendo la búsqueda de significado, el deseo de control en situaciones de incertidumbre y la necesidad de consuelo en tiempos de dificultad. En el caso de Treviñano, muchos fieles relataron sentir una profunda conexión espiritual con las supuestas apariciones de María y Jesús. Para algunos, estas experiencias proporcionaron un sentido de esperanza y consuelo en medio de desafíos, personales o colectivos. Sin embargo, el descubrimiento de que el fenómeno podría haber sido fabricado generó sentimientos de traición y desilusión. La psicología de la creencia también puede verse influenciada por factores sociales, como la presión del grupo y el deseo de pertenencia. En comunidades donde la fe desempeña un papel central, creer en milagros puede ser visto como una forma de reforzar los lazos sociales y las identidades compartidas. Cuando estas creencias son cuestionadas, como en el caso de Treviñano, el impacto puede ser profundamente perturbador. El papel de los medios y la tecnología en la era digital. La difusión de fenómenos religiosos se ha amplificado significativamente con el auge de las redes sociales y la tecnología digital. En el caso de Treviñano, videos y publicaciones compartidos en plataformas como Facebook e Instagram desempeñaron un papel crucial en la atracción de peregrinos y en la formación de la narrativa en torno a las lágrimas de sangre. Los medios, tanto tradicionales como digitales, tienen el poder de moldear la percepción pública sobre los fenómenos religiosos. Reportajes sensacionalistas pueden amplificar la creencia en milagros, mientras que investigaciones periodísticas rigurosas pueden exponer fraudes y manipulaciones. Sin embargo, la línea entre información y desinformación puede ser delgada, especialmente en un entorno donde las noticias falsas y las teorías de conspiración pueden propagarse rápidamente. La tecnología también ofrece nuevas herramientas para la investigación de fenómenos religiosos. En el caso de Treviñano, el uso de pruebas de ADN y análisis forenses demostró cómo la ciencia puede aplicarse para desentrañar misterios religiosos. Sin embargo, la interpretación de estos resultados puede verse influenciada por prejuicios y agendas personales, lo que subraya la necesidad de un enfoque equilibrado y crítico. Implicaciones éticas y teológicas. El caso de Treviñano plantea importantes cuestiones éticas y teológicas sobre la responsabilidad de los líderes religiosos y la explotación de la fe para obtener ganancias personales. La acusación de enriquecimiento ilícito contra Gisela Cardia destaca los peligros de manipular la fe con fines financieros, una práctica que puede socavar la integridad de las instituciones religiosas y la confianza de los fieles. La Iglesia Católica enfrenta el desafío de equilibrar el respeto por la fe y la devoción de los fieles con la necesidad de proteger a sus miembros de posibles fraudes. La prohibición de las actividades religiosas en Treviñano refleja un intento de restablecer el orden y la credibilidad, pero también plantea cuestiones sobre la libertad religiosa y la autoridad eclesiástica. Desde un punto de vista teológico, el caso de las lágrimas de sangre desafía la comprensión tradicional de los milagros y las apariciones. La Iglesia Católica define un milagro como un evento que trasciende las leyes de la naturaleza y se atribuye a la intervención divina. Sin embargo, la confirmación de que la sangre en la estatua era de origen humano plantea dudas sobre la autenticidad del fenómeno y la naturaleza de las experiencias relatadas por los fieles. Conclusión. Un llamado al discernimiento y la integridad. El caso de las lágrimas de sangre de la Virgen María en Treviñano
sirve como una advertencia sobre los peligros de manipular la fe y explotar las creencias religiosas. A medida que Poeno y avanza la investigación y surgen más detalles, la comunidad y la Iglesia enfrentan el desafío de restaurar la confianza y la integridad en sus prácticas. La búsqueda de respuestas continúa y la línea entre fe y fraude sigue siendo delgada. Es fundamental que los fieles se mantengan informados y críticos en relación con los fenómenos que rodean sus creencias. La fe debe ser un camino de esperanza y verdad, no una herramienta de manipulación. Además, la historia de Treviñano destaca la necesidad de un diálogo abierto y honesto sobre la fe, la espiritualidad y la responsabilidad. En última instancia, la verdadera esencia de la fe reside en la búsqueda de una relación auténtica con lo divino que no debe ser oscurecida por intereses personales o comerciales. La Iglesia, la ciencia y la sociedad deben trabajar juntas para garantizar que la fe siga siendo una fuente de inspiración y consuelo, y no de desilusión y explotación.